Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá, de Valencia. Sé que posiblemente se dieron cuenta que hubo problemas con el último episodio. Resulta que el episodio lo había grabado el día antes al que lo subí. Lo subí ayer y lo había grabado antier, porque resulta que cuando lo tenía listo ya para subir, empecé a tener problemas con la computadora, se me apagó y un montón de cosas. Y ya lo tuve que subir al siguiente día, ya cuando se había dado el resultado de Costa Rica. Entonces, al final ya había dicho que ojalá que ganáramos y todo, y ya había sabido el resultado final. Lastimosamente nos fuimos en penales contra los Estados Unidos, pero bueno, era parte de lo que se presuponía también, ¿verdad? Porque sin Manfred Ugalde, un grandísimo jugador y demás, a pesar de que Estados Unidos es cierto que no está tan bien, pues se sabía que se podía perder el partido y lastimosamente fue así. Pero bueno, a seguirle echando para adelante. Yo creo que Costa Rica tiene mucho que ofrecer, la verdad. Es decir, es una generación joven, es una generación que se está apenas empezando a foguear, digamos, con grandes potencias, porque bueno, Estados Unidos evidentemente siempre exige. También contra Cataluña, que fue un partido que en el primer tiempo se peleó, contra México, ese 0-0. Es decir, tenemos con qué, y la cosa es eso, empezar a establecernos mucho mejor como equipo. Chicos, y un montón de sorpresas, ¿verdad? Bueno, dentro de la misma Copa Oro, el hecho de que Guatemala ganara, por ejemplo, a Canadá, que lo sacara, eso para mí fue una inmensa sorpresa. El hecho de Honduras a Panamá, que ojalá de verdad que Honduras logre dar la estocada contra México, de verdad que lo deseo. Pero bueno, aquí viéndolo desde lejos, y esperemos que se sigan dando esos resultados tan bonitos, porque al final de cuentas es cierto que las distancias se han reducido, aunque no lo queramos ver por los mismos resultados que estamos viendo. El Al Hilal, por ejemplo, en el Mundial de Clubes acaba de ganarle al Manchester City, una locura también. Y bueno, por nuestra parte, bueno, yo llegué ayer, ¿verdad? Antier, que fue cuando grabé el podcast, el primero que tengo grabado. Y bueno, lo grabé, dije voy a subirlo súper rápido para que la gente, para tenerlo rápido en el canal y demás. Pero tuve esos problemas con la computadora que empezó súper lerda, no sé por qué duró tantísimo para poder exportar el video. Y al puro final se apagó. Y ya después, cuando la encendí, teníamos que irnos, y entonces conocimos un montón de museos, y ya cuando llegamos estaba pero recontra muerto, o sea, a otro nivel. Y ahora en la mañana nos fuimos ahí con mi prima a una playa acá súper bonita, pero resulta que habían demasiadas medusas. No entiendo por qué había tantísima exageración de medusas, o sea, una infinidad. Entonces, al final, es cierto que yo, o sea, mis primos y todo ahí metidos, pero se empezaron a salir porque los estaban ortigando. Yo ahí me quedé, pero sí es cierto que me picaron fuerte, y logramos disfrutar bastante. Pero es que creo que por estas fechas en estos mares siempre se ven ese montonazo de medusas. Entonces, eso, pero bueno, también un parque ahí de calistenia cerca de la playa, gracias a Dios, así que un poquito de cardio y de ejercicios con el cuerpo siempre es bueno. Chicos, siempre, independientemente se estén en vacaciones o donde sea, el no olvidar, el seguir practicando y demás. Y si no hay parque calisténico, si no hay nada de eso, bueno, pues por lo menos hacer burpees o hacer lagartijas dentro del apartamento en el que se está. Ahora justamente iba a hablar de eso, de cuál es la diferencia, chicos, porque justamente estaba pensando en esto, entre una persona de éxito, de un video que vi, de una persona de éxito y de una persona que no es de éxito. Hay gente que cree que la gente de éxito es aquella gente que ha logrado más económicamente. Y chicos, honestamente yo creo que no. Eso no es la definición de éxito. Éxito al final, o sea, para ser una persona exitosa, según mi opinión, se tiene 100% que vivir
siguiendo y caminando con el propósito. Pero justamente eso era lo que es tan importante, porque si no caminamos en propósito, si caminamos simplemente persiguiendo el dinero, como por ejemplo lo hacen muchísimos marqueteros, lo hacen muchísimos empresarios que no les gusta absolutamente nada del modelo de negocio que se dedican, pero simplemente por el dinero van y abren justamente lo que está de moda y se adaptan totalmente al mercado siempre, al final están siendo esclavos de eso. Están siendo esclavos del mercado, están siendo esclavos de un efecto, están siendo esclavos de algo del plano físico, ¿comprendes? Entonces, hay una frase de la Biblia que justamente es famosa, pero que no todo el mundo la entiende, no todo el mundo la sigue al pie de la letra, que es que Dios cumplirá todos los anhelos del corazón de sus hijos. Ojo, no está diciendo que Dios cumplirá algunos anhelos del corazón de sus hijos. Todos, absolutamente todos. Pero, para poder que Dios cumpla los anhelos del corazón de sus hijos, hay que ser un hijo de Él. Hay gente que cree que no, todos somos hijos de Dios, absolutamente todos. Chicos, la Biblia no dice que todos seamos hijos de Dios. Primeramente hay que aceptar a Dios para que Él nos adopte como su hijo. ¿Comprendes? Y que ya su hijo, que evidentemente es el más reconocido de todos, Jesucristo, sea el que lidere a sus otros hijos que están aquí en la tierra. Pero muchos no actúan como hijos de Dios, sino que muchos actúan como hijos del enemigo. ¿Y el enemigo qué es? Por ejemplo, el dinero. El dinero, el perseguirlo, el estar ahí detrás del dinero sin poder ganarlo, o incluso ganándolo como lo hacen muchísima gente, y pivotando sin importarle el bienestar de sus clientes, sin importarle el seguir ofreciéndoles un servicio de calidad, sino que simplemente ahora el dinero está en ese otro lugar, pues pivoto y me voy para ese otro lugar. Es decir, esta gente que gana, por ejemplo, grandes fortunas engañando, mintiendo, o otra cosa que también es mintiendo, que es no engañando directamente, pero no contar el 100% de las cosas, es decir, no decir 100% la verdad, también es mentir, el no contar todo. Y eso, evidentemente, ¿qué te hace? No ser un hijo de Dios. ¿Y qué te hace? Tener que estar persiguiendo el dinero para poder vivir la vida que tú pretendes o quieres vivir. Al final, lo decía también Napoleón Hill, las grandes fortunas no se pueden mantener jamás a base de la mentira, del engaño, sino que se tienen que mantener a base de la fe, del amor. Justamente cuando haces el dinero deseando el bien de las otras personas, recuerda el capítulo que grabé hace poco que era que primero pienses en los demás y por último pienses en ti mismo. Justamente cuando piensas así, esos deseos del corazón que tienes, puede ser que no vengan de la persona a la que le estás ofreciendo el servicio. Ojo, eso es lo más importante. Puede ser que no vengan de la persona que le estás ofreciendo el servicio, pero al final de cuentas tienen que llegar todos los resultados que quieres. ¿Por qué? Porque Dios no deja a nadie si es su hijo, no deja a nadie sin que los deseos de su corazón se cumplan. Pero para que eso se dé, primero tienes que creerlo. Si vas a medias tintas, es que no sé si creer, es que sí pero no, pero es que lo creo pero también dudo, entonces al final de cuentas eso no se va a dar. Tienes que tener fe absoluta en que eso se va a dar. Y vas a ver cómo las cosas cambian, cómo empieza a cambiar tu vida para bien. ¿Por qué? Porque Dios al final cumple el deseo del corazón de sus hijos. Ahora, volviendo a lo que te decía de éxito. Entonces, ¿qué es éxito? Éxito no es ganar el montón de dinero. Entonces, ¿qué es? Chicos, es lo que te decía, vivir con un propósito y seguirlo hasta el final. Cuando el éxito como tal es el camino que a nosotros nos lleva a tener el resultado final. No es el resultado final. Porque imagínate qué aburrida fuera la vida si el éxito fuera el resultado final. Cuando lo consigues ya, ahí se acabó todo. No tengo por qué más luchar.
ya prácticamente tengo todo lo que quiero, la verdad es que qué pereza, ¿y ahora qué hago de mi vida? De hecho, eso le pasa a muchísimos jugadores. Michael Jordan lo decía, que a él, por ejemplo, le pasó cuando ya pensaba que había ganado todo, decía, bueno, ¿y ahora qué? Justamente por eso, porque el éxito no es el obtener el anillo, el éxito no es el ganar el campeonato de la NBA con tu equipo, el éxito es hacia dónde te lleva el camino que recorres y enamorarte de ese camino. Al final el camino es como tal el éxito. Cuando llegas no es lo que obtuviste, sino en la persona en la que te convertiste cuando recorrías el camino que te llevó a eso. Esa persona en la que te convertiste es al final de cuentas tu máximo tesoro, no lo que obtuviste. Por eso, ¿comprendes? Por eso es que te digo que es tan importante el entender que el éxito no es, ya cuando tendré el dinero ahí ya sí seré exitoso, o esto que te digo, que hay gente que pivota, el dinero está aquí, no, mentira, está en las criptomonedas, no, mentira, está ahora en las NFTs, no, mentira, ahora está en el marketing digital. Siempre lo he criticado eso porque no estás yendo conforme a lo que fuiste creado para hacer. Para eso, pregúntale directamente a Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? Visualiza en tu niño interior qué es lo que te gustaba desde niño, qué es lo que te estás enamorado de siempre de hacer, pintar, cantar, hacer videos de YouTube, lo que quieras, lo que te pase por la mente, lo que más amabas justamente, y después hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que llegue el resultado, pero no cuando llegue el resultado dejarlo todo tirado, no, porque te enamoraste del hacer, del crear, no del resultado, no de lo que te da el crear. Por eso es que te tienes que conocer, porque si abres una tienda online simplemente por dinero, por ejemplo, cuando ya tengas mucho dinero te vas a aburrir de la tienda online. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Entonces, para ser exitoso para eso, para lo que le llaman, ¿verdad?, entre comillas, el ser exitoso, no es el tener mucho dinero, no es el poder viajar por todo el mundo. El tener éxito es estar caminando un camino que te guste, que lo ames. Que no te sientas mal a la hora de despertarte cada mañana. Que no te sientas mal a la hora de poner la alarma y saber que tienes que enfrentar el día con eso que tanto te gusta. Porque como te digo, si lo haces por el dinero, al final por el dinero te irás. Si lo haces por la fama, al final por la fama te irás. Tienes que definir ese camino, ir con todo hacia eso y ahí sí enseñarle a la gente también cómo hacerlo, claro, para la gente que también tenga dentro de ellos ese deseo de propósito hacia ese camino que tú ya recorriste. Pero chicos, justamente el caminar en propósito y independientemente del dinero, ojo, es que eso es lo interesante. No es que cuando empieces a caminar el camino todo te vendrá de golpe y todo va a ser un camino de rosas. No, para nada. Cuando descubras tu propósito apenas es el inicio. Ahí vas a tener que alinearte. Por ejemplo, si te gusta el deporte profesional o quieres ir más allá en el tema de deporte, de tenis, de voleibol, de lo que quieras. Por ejemplo, escuchar un podcast como el que voy a subir en el 81, de una rutina así fuerte que la hagas todos los días. O si tu deseo desde niño, de verdad, tu propósito sabes que es ser ingeniero en lo que sea, independientemente de lo que quieras. Eso al inicio no te va a dar una gran capacidad económica. Chicos, la persona que ingresa a la universidad a estudiar, ¿qué te digo?, ingeniería mecánica al puro inicio, en el primer año no tiene una grandísima capacidad económica. De hecho, no gana nada hasta que pueda empezar a trabajar. Ahora, cuando empieza a trabajar y de verdad si lo que ama es la ingeniería mecánica y se va con todo hacia eso, le encanta el proceso diario de estar investigando sobre eso, saca por ejemplo una maestría, si eso es de verdad lo que ama y lo que le gusta de verdad, entonces va a llegar el momento que todos los deseos de su corazón con la ingeniería mecánica se van a cumplir. Y después finalmente cumpla el deseo de Dios, que era, por ejemplo, hacer un invento grande en ingeniería mecánica. Y lo logra hacer esa persona. Y ahí justamente tendrá esa libertad financiera
y todos los deseos extra que tenían, su casa con piscina, su, qué sé yo, hasta su, no sé si quería tener un helicóptero, una cosa así, evidentemente ya eso sería me refiero, las metas de cada uno son personales, puedes soñar tener lo que quieras, pero justamente se cumplirán porque están en tu corazón. Pero primero sigue el propósito, eso que tanto amas. Al inicio, como te digo, no va a ser grandemente remunerado, pero con el tiempo vas a ver que te vas a ir acercando más y más a ese objetivo. También vas a ir viendo algo interesante, las personas que siguen ese propósito que tú seguías, pero que realmente no estaban seguras de que si ese era el propósito, van a empezar a irse. ¿A qué me refiero? Amigos suyos que también, por ejemplo, les gustaba, por ejemplo, en mi caso, el fútbol, vas a ver que al año dicen, no, la verdad es que conseguí un nuevo trabajo. Aquí me pagan y la verdad es que en el fútbol estoy ahí, no me están pagando nada o muy poco. En este otro lugar estoy ganando mucho más, dejan el fútbol tirado. A los 5 meses de eso, o sea, al año y medio, ves que un amigo tuyo que de verdad que hiciste muy buena amistad con él, se devuelve a su país. A los 2 años ves que un amigo tuyo se lesionó y que no va a poder continuar con el fútbol. Y así van a ir pasando. Después, 3 meses más adelante de eso, ves que otro se devuelve a su país porque tiene que ir a zanjar una situación con su familia, que un familiar murió y tal cosa. Y son gente que quizás también le gustaba eso que tú querías, pero que quizás no estaban tan concienciados de que era ese el propósito para sus vidas. Porque cuando lo tienes tan claro, al final de cuentas no hay forma en la que abandones. Pero ¿cómo te das cuenta de eso? Simplemente escuchándote y preguntándole a Dios. Cuando lo tienes 100% claro, vas a saber que no hay nada que te mueva de ahí. Pero la gente que no lo tiene claro, al final de cuentas le llega una mejor opción, ya sea en un trabajo convencional o incluso hasta en otro deporte donde le pagan más y se van. ¿Por qué? Porque están persiguiendo ese dinero. Porque al final de cuentas no están siendo hijos de Dios como Dios lo manda según sus escrituras, sino como al final de cuentas lo manda el enemigo, que es como perseguir el dinero. Es un arma que ha utilizado el enemigo siempre. Así que chicos, desde acá, ahora creo que mi prima y yo quedamos de ir a ver una peli acá en un cine, que es que hacen como unas películas en 4D súper interesantes en unos museos aquí, súper lindos. De verdad que quedé impresionado con los museos, con el acuario de acá, otro nivel. Así que eso, y ahí nos tendremos podcast hoy y mañana también. Así que sin más, nos vemos en el próximo podcast. Chao.